Bueno, arrancamos entonces la clase de hoy. La idea de la clase de hoy es la siguiente. Hoy es la última clase con derivadas. Ya la clase que viene empezamos con integrales. ¿Sí? Por ahí cerramos algún concepto de derivadas, pero ya arrancamos con el próximo tema que se llama integrales. Así que voy a empezar por las dos cositas que nos quedan ver de derivadas. Y después, acá de costadito, tengo anotados algunos ejercicios que me han pedido durante la semana. Y vemos de resolverlos. Pero primero quiero liquidar con los temas nuevos correspondientes al programa y después vamos al repaso correspondiente. Tengo dos temas para hoy. Uno ya lo vieron con Luis, el otro casi que también ya lo vimos. Es prácticamente un derivado de algo que vimos, pero nada, tiene un nombre nuevo, así que lo vamos a tratar como un tema nuevo, si bien casi que no lo es. Lo primero que vamos a trabajar es recta tangente. ¿Sí? Que cuánto vieron con Luis de eso. Sé que hicieron algunos gráficos. Era parte del applet, profe. Exacto. O sea, teníamos que construir una recta tangente. Perfecto. Vamos a tratar de recordar un poco eso, cómo se resuelve y cuál es la intuición de ese tema, que es un tema ultra importante. ¿Qué recuerdan de eso, de los que le comentó Luis de recta tangente o del aplicativo que tienen, mientras yo hago un pequeño gráfico? ¿Qué intuición tienen sobre eso? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? Si se va, siempre estoy grabando ahí. Ahí estamos. A ver, mientras alguno por ahí responde eso, ¿para qué es la recta tangente? ¿De qué sirve principalmente? Pero vos decís, ¿por qué está asociado a ponerle a física o no? Física podría ser una aplicación, pero en general, ¿no? Uno tiene una función cualquiera, f de x. ¿Qué es la recta tangente? ¿Qué nos da? ¿Para qué sirve? O algo que tengan ahí presente de este tema de recta tangente. Mientras yo sigo acá haciendo un garabato. Básicamente una recta tangente, al menos desde el lado gráfico, sí. es una recta que toca una curva en un solo punto y solo en ese punto y no la vuelve a repetir. Ok, sí. Bien, esa es la primera definición que uno tiene, que de hecho creo que yo también tenía esa definición por ahí cuando salía del secundario. Es una definición rara porque no es del todo cierta, de hecho no es para nada cierta. Supongamos que vamos a analizar la recta tangente en un punto. Siempre que uno habla de rectas tangentes se refiere a un punto, ¿no? En este caso vamos a analizarla en este punto, que viene dada por las coordenadas x0 e y0. La recta tangente es algo así, ¿no? Es una recta que se apoya bastante bien en la curva, mucho mejor de lo que lo estoy haciendo yo acá con mi lápiz óptico. Esto sería una recta tangente que apenas roza a la función en ese punto, ¿sí? Acá lo que dijo Joaquín es que lo corta en un solo punto, es cierto, se apoya ahí y en el resto de los lugares cercanos no vuelve a cruzarse, pero la realidad es que puede volver a tocarlo en algún otro momento, ¿no? Si esto hubiera sido un poquito más empinado, hubiera cruzado a la función en otro punto. O sea, no es del todo cierto que cruza a la función en un solo punto. La puede cruzar en infinitos puntos, de hecho, ¿sí? Ahí si la curva hubiera sido algo así, lo hubiera tocado en el punto en cuestión y en muchos otros más. Pero lo que sí es cierto es que cerca del punto se posa sobre esa función y no lo vuelve a cortar, pero cerquita del punto, muy cerquita del punto, con algún desplazamiento infinitesimal. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andamos? ¿Qué figuran los dos puntos cuando se tocan? Cuando tocan la tangente. No. Ahora profundizamos un poquito, pero tangente uno quiere decir otra cosa. Y el otro un cruce, ¿no? El otro sería un cruce o secante, o sea, lo contrario a tangente por lo general se lo llama secante, recta secante cuando cruza en algún otro lugar, ¿sí? Pero el concepto de tangente es otro, no tiene tanto que ver con los puntos de cruce, ¿sí? ¿Se les ocurre que otra definición la derivada tiene? De la función Va por ahí, habíamos visto que la derivada era la pendiente de la recta tangente, así que eso también es bastante cierto. Pero más intuitivo todavía, ¿qué es la recta tangente o qué les parece que da la recta tangente cerca de ese punto? ¿No? Mientras
mientras hacemos un garabato acá, ¿no? La recta tangente es una recta, por ende tiene esta estructura, AX más B. ¿Sí? Es una recta cualquiera, se llama recta tangente, pero no deja de ser una recta. Pero tiene una particularidad hermosa, que la hizo gloriosa en sus épocas y lo sigue haciendo, que es la siguiente. Voy a hacer un zoom acá al gráfico, ¿no? Supongamos que este es el mismo gráfico y que estoy analizando el mismo punto, X0. Que lo que lo más importante que voy a decir prácticamente en todo lo que resta de este tema es que aplica demasiado bien o muy bien a la función, ¿sí? La recta tangente es prácticamente igual a la función, ¿sí? Si uno lo mira con mucha calma, ahora después lo hago con GeoGebra cuando hagamos un ejemplo claro, pero cerca del punto que uno está analizando, la recta es casi igual a la función, ¿sí? ¿Se nota eso? Ven que lo rojo y lo negro es prácticamente lo mismo, cerca del punto. Después, a medida que uno se aleja, las diferencias se pueden tornar bastante abismales, ¿sí? Pero cerca del punto se parecen y se parecen mucho. Entonces la recta se parece mucho al gráfico de la función. ¿Eso se ve o se entiende ese concepto? Sí, profe. Perfecto. Entonces, la recta tangente sirve para eso, para, dada cualquier función, por más espantosa que sea la función, si uno tiene que analizar un determinado punto de esa función puede ser aproximada por una recta. Y eso es lo que hace magnífica a la recta tangente, ¿no? Porque tenés una función espantosa que podría ser una colección de senos, cosenos, tangentes, logaritmos, exponenciales, que da por resultado este gráfico espantoso. Pero si vos querés saber qué pasa con esa función, podés aproximarlo con una recta. Y la recta es la función más fácil que conocemos. Entonces esto, hasta hace no muchos años atrás, era como un gol de media cancha desde el ámbito computacional, ¿no? Porque... ¿Aproximado en qué sentido, profe? Ahora lo vamos a ver, pero tan aproximado como quieras, ¿sí? Puede ser tan parecido a la función como vos quieras, ¿sí? O sea, si no te gusta qué tan aproximado es, lo puedes aproximar aún más, y ahora vamos a ver cómo. Pero quiero que se entienda el concepto, ¿no? Que si uno hace una lupa, las diferencias son mínimas entre la función y la recta tangente cerca de ese punto. A medida que uno se aleja del punto, las diferencias ahí sí son bastante más grandes. Pero ese concepto más o menos se entiende. Claro, si vos trazás, o sea, si vos sacás otro punto en la función, Sí. No sé, ponerle más abajo, la tangente Por ejemplo, sería acá. igual, Sí. digamos, en un radio cercano a ese punto, nada más. Ok, sí, cuando uno trabaja con aproximaciones con recta tangente, vamos a tomar otro que no se parezca en nada, por ejemplo acá, uno lo hace punto a punto, o sea, a uno le interesa siempre qué pasa cerca de un determinado punto o en un punto. Ahí es donde uno traza la recta tangente, y la recta tangente cerca de ese punto, ven que me tapó al negro, es casi la misma cosa. Entonces, claramente, punto por punto, va a haber rectas tangentes distintas. Pero ahora vamos a ver cómo se calcula y lo fácil que es. Entonces, siempre es más fácil trabajar con una recta que con una función fea, ¿no? Entonces, antes, cuando teníamos computadoras mucho más lentas, menos poderosas que las de ahora, cuando uno tenía un problema de la física complicado, no resolvía las ecuaciones de la física propiamente dicho, sino que las aproximabas con rectas, ¿sí? Porque el resultado es casi el mismo y es mucho más rápido a nivel computacional, ¿sí? Entonces esa es una de las grandes virtudes de la recta tangente. ¿Se entiende eso? De hecho, con Vero por ahí han hecho algo de eso, seguramente alguna aproximación han visto en física. Cuando uno, por ejemplo, quiere describir cómo se comportan un montón de cuerpos anidados por cuerdas, un péndulo, algún rígido, torques, un montón de cosas juntas. Plantear las fórmulas es muy fácil porque la física es muy sencilla, siempre la sumatoria de fuerzas es masa por aceleración y punto para cada fuerza. Entonces, plantear las ecuaciones es muy sencillo, pero a veces resolverla es muy difícil. Entonces, para que sea más fácil, en física se usaba mucho este truquito, el truquito de aproximar por rectas tangentes, porque hace mucho más sencillo el cálculo. Bueno,
Dicho esto, vamos a ver algún ejercicio para que se entienda un poquito cómo es esto. Vamos con algún ejemplo sencillo, por ejemplo. De x más 2, ¿sí? Si es obvia, ¿no? Uno que prefiere que en el examen le toque un seno o que le toque una recta, claramente vamos a preferir una recta. Vamos a empezar haciendo el gráfico, si bien todos lo conocemos, pero vamos a hacerlo rápidamente. No sé qué es esto. Vamos con 3 veces el seno de x más 1, creo que era, x más 2. Listo, ahí tenemos nuestro gráfico. Esto podría ser una función que describe, vaya uno a saber qué cosa, una onda podría ser, ¿sí? El sonido, el ruido, lo que sea, no importa. Pero vamos a ver cómo podemos aproximar a esta función por medio de una recta. Por ejemplo, cerca del punto 5, ¿sí? Supongamos que yo quiero saber. Nosotros sabemos que esta función describe el ruido que hay en la calle a determinada hora del día, qué sé yo, no sé. Bueno, quiero saber qué pasa a las 5 de la tarde, a la hora 5. Bueno, entonces, vamos a hacer eso. Vamos a tratar de aproximar nuestra función con una recta cerca del punto 5. Cuando uno hace este tipo de estudio, determinado punto, ¿sí? El punto en cuestión, punto 5. Bueno, entonces voy a hacer también un super zoom de esto. Por acá tenemos el 5. La función seno habíamos visto que hacía algo así. Entonces quiero ver qué pasa acá. Quiero construir una recta que se parezca mucho a esa función seno cerca del 5. Bien. Bueno. ¿Qué necesitamos para construir una recta? ¿No? Acá volvemos al curso de ingreso o a Mate 1. ¿De qué forma yo puedo escribir una recta? ¿Se acuerdan? ¿Con 2 puntos? Sí, había varias formas, ahí hay una, ¿no? Uno puede construir una recta por medio de un punto 1 y un punto 2. Tiene 2 puntos. Estas ayudas las odio. Que me dibujo un triángulo. Por medio de 2 puntos uno puede dibujar una recta. Eso está claro y es así, efectivamente. Esa era la primera opción. Segunda opción. Exacto. Opción 1, 2 puntos. No es el caso, ¿no? Porque yo sé que pasa por acá, nada más. ¿Sí? Es lo único que sé. O sea, tengo un solo punto, no tengo 2. Así que eso mucho no me sirve. El otro truco era tener un punto y tener la pendiente. ¿Sí? Y bueno, la otra opción, que es la que uno por lo general no tiene, es tener A y B. O sea, el término independiente y el término principal. Esa por lo general no es, porque bueno, ahí sería que ya tenemos la recta prácticamente definida. Entonces, ¿con cuál de las dos opciones le parece que vamos a trabajar? En base a los datos que tenemos, ¿no? Tenemos un solo punto y la función, no mucho más que eso. ¿Y con el punto y la pendiente? Punto y la pendiente, efectivamente. Entonces vamos a tratar de construirlo utilizando esta técnica, la del punto y la pendiente. Vamos primero a analizar el punto, ¿no? ¿Por qué punto pasa nuestra recta tangente? La recta tangente la voy a llamar RT desde ahora. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de analizar por qué punto pasa. ¿Por dónde pasa? ¿No? Mirando el dibujito. ¿Por el 5? Está bien, pasa por el 5, pero ya sabemos que los puntos en el plano hay que describirlos por dos coordenadas. Una es fácil, pasa por el 5, es cierto. Pulgares arriba para eso. La función. No llegué a escucharte bien, pero creo que sí es la respuesta correcta. ¿La otra cuál es? ¿Cuál es la otra componente? Exacto. Sí, te escucho pésimo, Denis, pero efectivamente es la altura. La altura correspondiente al 5, ¿sí? O sea, es este valor que no lo conocemos. Es cierto que no lo conocemos, pero es muy fácil, porque efectivamente es la altura, o sea, es f en 5. Entonces, es muy fácil conseguir el punto por el cual pasa la recta. Ya sabemos que es el 5 en x y f en 5. ¿Sí? Pasa por acá y acá quiere decir 5, f en 5. Bueno, empecemos por ahí.
¿cuánto vale f en 5? Acá nos vamos a tener que ayudar con la calculadora si quieren, porque ese seno no. 1.97 puede ser. Buenísimo, lo escribo. Primero escribo lo que hay que hacer, ¿no? 3 por el seno de 7. ¿Sí? Y acá confío plenamente en lo que han dicho. ¿Cuánto me has dicho? Seno de 7. 1.97 en radianes lo puse. Ok, 1,97. Ahora lo analizamos. Pero este parecería ser el punto por el cual pasa la función. Ahora lo vemos. Esperen que lo hago yo. A priori no dije el 5 qué es, ¿no? Si son 5 en grados, en radianes, ¿no? No viene al caso ahora para el ejercicio, vamos a trabajarlo en radianes, ¿no? Que suele ser el estándar. Acá tenemos la función f, vamos a ver cuánto vale f en 5. F aplicada al 5. F en 5 vale 1,97, efectivamente lo que me han dicho. ¿Estamos? Así que listo, pasa por este punto. Este punto es el 5 y es el 1,97. Hasta ahí estamos. Genial, ya sabemos por dónde pasa la recta. Bien. La otra cosa que necesitamos es la pendiente. Bueno, ¿cómo conseguimos la pendiente de la recta? ¿Cómo lo ven? Derivamos. Efectivamente. ¿Todos recuerdan eso? Que la derivada, por definición, justamente es eso. Es la pendiente de la recta que pasa cerca de un determinado punto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que para conseguir la pendiente de esta recta, Sí. tengo que derivar. Así que yo, para conseguir la pendiente, necesito derivar a la función. Y no solo derivarla, sino que aplicarla al punto en cuestión. Porque ya vimos que la tangente varía en base al punto en el que uno está aplicando. Entonces necesito la derivada en 5. Y bueno, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Primero vamos a derivar a secas. Paso reforzamos un poco cómo era esto de la derivada. Bueno, acá que tenemos simple regla de la cadena, un seno con un x más 2, bastante sencillo. El 3 queda, la derivada del seno. ¿Sí? No aporta mucho. Esa sería la derivada. Hasta acá estamos. ¿Estamos de acuerdo que esa es la derivada? Sí. Sí. Hay que aplicar una multiplicación, ¿no, profe? No exactamente la multiplicación, porque es cierto que hay una multiplicación, pero es una multiplicación por una constante. Así que eso es sencillo, ¿no? Porque la constante queda intacta Sí. y uno deriva la función. Está bien la observación, pero es una multiplicación por una constante. Es más sencilla que la regla de la división. Bueno, y no solo queremos la en particular. Así que yo lo que tendría que hacer es evaluar. ¿Sí? Ahí lo tenemos. 3 veces el coseno de 7. Veamos cuánto es. Y de paso hacemos esto, que sé que lo hice el otro día, pero por ahí ya se habían ido algunos. ¿No? Con GeoGebra es muy fácil derivar. Uno pone F tilde, aprieta Enter y listo, ya se derivó. ¿Sí? Es muy sencillo derivar, ¿ven? Ya conseguí la derivada, de hecho es la misma que teníamos. Y por ende es muy sencillo saber cuánto vale f derivada en 5. ¿Sí? Ahí escribí f derivada en 5 y esto me da 2.26. Esta es la derivada. Así que nos ahorramos hacer la cuenta. Entonces, la derivada en 5 da 2,26. Si no me falla la memoria. Y esto que está acá es la pendiente de la recta, ¿no? De la recta tangente que estamos tratando de construir. ¿Sí? Bueno, recapitulando, si uno quiere construir la recta tangente a nuestra función en el punto 5, esta suele ser una notación que se usa, ¿sí? La recta tangente a la función f en el punto 5, ¿sí? ¿Qué cosas sabemos para eso? Sabemos que tiene que pasar por el punto 5,1,97. Mate 2, ¿no? Ahora
construir una recta con estos datos, ¿se acuerdan? Con una pendiente. Bueno, sí. ¿Cómo era eso o cómo podemos construirla? Sin recordar la ecuación, de hecho uno lo puede construir. ¿Sí? No hace falta recordarlo. ¿Qué sabemos? A ver. Hay que poner la pendiente. Permítanme que escribo primero la forma genérica, ¿no? AX más B. Esta es la forma genérica de una recta cualquiera. En particular podría ser la recta tangente. Bueno, ¿qué datos sabemos? Sabemos bastantes. A ver, por ejemplo. 2.26. Es la pendiente, así que efectivamente es 2,26. Fácil, eso ya está. Bueno. Queremos que pase por acá. ¿Sí? Que tenga una determinada imagen. Ahí voy a silenciar a alguien. Perdón, creo que sos vos, Joaquín, perdón, después habla si querés. Me retumbaba ahí la hoja. Bueno, la I ¿cuál es? También la conocemos. Es la imagen que va a tener la recta en un determinado punto. 1.97. Exactamente, es la altura, 1,97. Es el segundo punto por el cual pasaba. Después, la X también la conocemos, ¿no? La X en cuestión, ya sabemos cuál es, es 5. Así que si uno lo mira con cariño, casi que tenemos todo. Simplemente nos falta saber cuál es la ordenada del origen. O sea, haciendo unos despejes muy sencillos, hacemos 1,97, 2,26 por 5, más B. ¿Sí? Es muy fácil despejar B de acá. Me queda restando este 2,26. ¿Sí? Vamos a ver cuánto da. Menos 9,28. Ok, perfecto. B me da menos 9,28. Permitime que la reviso rápidamente. 2 por la 10, 10 y pico, 11. Y acá tenemos un casi 2, así que tiene sentido que sea menos. ¿Estamos? ¿Dónde pasa? En X, por dónde pasa en Y, ya sabemos la pendiente, ya sabemos la ordenada del origen. Medio que ya nos sobran datos para justamente construir nuestra recta tangente a la función cerca del 5. F, así que la F está medio de más. En el punto 5 este dato pero reemplazando, ¿no? Y dejando a la X libre porque es una variable. Por ende, mi recta tangente me queda. Es una recta que tiene pendiente 2,26, que es una recta libre porque queremos que Nico, sí, decime. Dani está esperando que lo aceptes. Dani, a ver. Tenemos a Tomás. No, Dani no. A ver. Gracias por avisar. Si no me voy a olvidar del pobre Tomás. Hola, buenas tardes. Buenas, buenas. Tardes a todos. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, Mota? ¿Todo bien, Dani? Bueno, entonces ahí tendríamos, si todo sale bien, la recta tangente. Vamos a chequearlo. Es un gran momento para chequearlo. Vamos a GeoGebra. Muy función seno. Y vamos a escribir la recta tangente, o por lo menos esta recta que conseguimos, ¿no? Es 2,26. La coma es punto en GeoGebra. 2.26x menos 9.28. Si todo salió bien, ahí nos va a aparecer una recta en verde. Y esa recta en verde debería parecerse a nuestra función seno cerca del punto 5, ¿no? Y ahí lo tenemos. A esto me refería con que se parece y se parece mucho. Miremoslo, a ver, no sé qué tan bien lo llegan a ver ustedes desde el Meet,
¿no? Con el celu o con lo que sea que están mirando, pero cerca del 0 son prácticamente cerca del 5, perdón, son prácticamente la misma cosa, ¿no? Miren, estoy haciendo un zoom bastante brusco y vemos que si uno quiere saber qué pasa en el 5, sea lo que sea el 5, se parecen y se parecen demasiado, ¿sí? Entonces esa es la gran función que tiene la recta tangente, aproximar a una función, por más espantosa que sea, a una recta, ¿sí? Entonces vos sabés que si querés calcular cualquier cosa en 5, no hace falta que evalúes en la función. Con que lo hagas con la recta tangente o que trabajes con la recta tangente es lo mismo, ¿sí? O casi lo mismo. Y ese casi lo mismo para las aplicaciones sirve y sirve muchísimo, ¿sí? Entonces ese es el gran uso que tiene construir una recta tangente, aproximar una función. ¿Estamos? Ahora hacemos uno más para repasar un poco el proceso, pero es siempre igual. El proceso es muy sencillo, es siempre el mismo. Profe, a mí me quedan más claros los procesos y estas cosas cuando usted nos da los pasos, tipo nos explica primero hacer esto y lo va anotando por un costado. Bueno. Si puede hacer eso sería genial. Sí, creo que sí. Igual hay 1000 formas de hacer esto. Yo en particular hice esta, ahora vemos si se me ocurre hacerlo de otra forma. De hecho, lo voy a hacer después de otra forma. Primero ahora lo vuelvo a repetir con estos mismos pasos, pero después lo hacemos de otra manera que también es bastante amigable. Vamos con los pasos, a ver. Nico, estos Sí, decime. ferrocarriles, ¿qué lo hacemos para calcular curvas? ¿Nos va a servir derivadas entonces? No, al revés. O sea, vos vas a tener la curva. Sí. La vas a tener, segura. El proceso es al revés siempre. Vos tenés la curva, pero es difícil de manejar, o es muy difícil poder computar los cambios o las cosas que ocurren en esa curva. Es más fácil realizarlo por medio de una recta, ¿sí? Así todo esto por ahí es pensando en lo que pasaba hace 100 años. O sea, esto cuando se inventó es porque no se tenía la capacidad de cómputo que se tiene hoy. Pero este es el puntapié inicial para lo que vamos a ver ahora a continuación, que es una mejor forma de aproximar y mucho más útil que esto, ¿no? Este es un concepto bastante útil, pero es mucho más útil lo que vamos a ver ahora a continuación. Pero es simplemente para aproximar algo difícil en algo fácil, aplicado a cualquier cosa, ¿sí? A cualquier cosa. Bueno, vamos con los pasos. Bueno, el paso 0 es nada, ¿no? Paso 0 es conocer la función. Esta es la curva que describe a un determinado fenómeno, una curva que podría ser difícil, y conocer en qué punto se lo quiere analizar, ¿no? Ese es como siempre el dato que uno va a tener. Es el primer paso, o el paso 0, vendrían a ser los datos. Bueno, el paso número 1 es conseguir por qué punto pasa, ¿no? Entonces este sería el primer paso. Con rojo sería mejor. El primer paso en el cual uno tendría que trabajar es en este. Conseguir por qué punto pasa. Puntos, ¿sí? Uno lo vas a tener regalado porque es justamente el punto de estudio y el otro es la altura de ese punto de estudio. Este otro es f en 5. Ese es el primer gran paso. El segundo gran paso es derivar para conseguir la pendiente, ¿no? Uno deriva. Acá estamos. Punto 2 se podría desglosar en dos grandes momentos. El de derivar, ¿sí? Y el de aplicar la derivada al punto de análisis. En este caso, el 5. Una vez que uno tiene el punto y la derivada, el paso 3, que es siempre un despeje, que es siempre igual, es este que está acá. Es despejar utilizando justamente la altura, el punto de análisis y la pendiente. Ese sería el punto 3, que nos permite sacar la ordenada al origen. Y con la ordenada al origen, bueno, el paso 4 o la frutilla del postre o el broche de oro es construir la recta, ¿sí? El paso 4 no hay que hacer nada, simplemente acomodar un poco todo lo que uno hizo. Bien, pero esos serían los grandes pasos. Vamos a tratar de hacer uno más. Perdón, profe, antes de que continúe. Me quedé con el tema de la derivada, cómo derivó el 3 de coseno. Sí, dale. X2. O sea, es una multiplicación, ¿no? ¿Correcto? Sí. Y la multiplicación no es el primero por derivado más el segundo sin derivar. Ok, permitime que responda esa pregunta con otra pregunta. ¿Cómo es la derivada de 3x?
O de 3x al cuadrado, si querés. ¿Cómo es su derivada? Tres. Por ahí no viste el cuadrado que puse al final, sí. Ah, bueno. Sí, 6x. si no era demasiado fácil. Efectivamente, la derivada es 6x. ¿No? Vos y llegás a ver lo de Daniel también. ¿Cómo se derivaría esto? Sí, 6x, sí. Exacto. 6x, que el 6x de dónde vino, el 3 quedó, bajó el 2 y quedó la x. Y bueno, y acá estamos igual, ¿no? Tenés un 3 multiplicando con una función. Entonces, vos lo que planteás es cuando hay una función. Yo me confundí porque el 3 lo tomé como una constante, por eso. Ahí fue mi error. Es que el 3 es una constante. Lo que vos planteás es cuando tenés una función de x multiplicada con otra función de x. El 3 es constante, no es función de x, así que es transparente a la derivación. Quiere decir que no se altera. El 3 queda siempre multiplicando. O sea, un número multiplicando una función, uno deriva la función y se olvida del número. No importa, el número lo dejas ahí y se deriva todo tal cual. No sé si ahí te respondí. Ahí lo entendí. Sí, sí. ¿Sí? Gracias. Así todo, si no me crees y querés derivar igual, querés aplicar la regla del producto, vamos a hacerlo con esta que es más fácil. Es que por los dos métodos debería dar igual. Es que exactamente da lo mismo, solamente vas a hacer un montón de pasos extra, pero da lo mismo. Vos me decís, no, che, el 3 es una función también, no es una constante. Bueno, yo te digo, bueno, rebuscada tu vida, pero bueno, podría ser. Y mira cómo se derivaría. Sería la derivada del primero, o sea, la derivada de 3 es 0 por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada del segundo. ¿Sí? Acá apliqué la regla del producto. ¿Y qué pasa? Nada, como la constante al derivarla es 0, este término se muere. ¿Y qué queda? Bueno, queda la derivada que sabíamos que daba. Entonces es lo mismo, o sea, no es un error grosero pensar que uno tiene que derivar con la regla del producto. Claro, perfecto. ¿Sí? Te va a dar igual. Pasa que vas a hacer un paso que, bueno, acá vos me dirás, qué fácil, es lo mismo. Bueno, pero cuando la función sea más difícil, hacer este paso extra podría terminar en la muerte del ejercicio, ¿no? Que no te vas a trabar o cometer algún error en algún signo o alguna cuenta. Entonces, mejor evitarlo. Si uno sabe la propiedad que una constante es transparente, mejor. Pero si no, de últimas es el cálculo y listo. ¿Sí? Vamos con otro, a ver. Vamos con el logaritmo de 2x a la menos 3 más 1. Primero vamos a graficarlo, así veo dónde puede llegar a quedar lindo nuestro análisis. Vamos con GeoGebra, fuera. Dijimos, logaritmo de, como siempre no me lo acuerdo, 2x elevado a la menos 3. ¿Qué más? Más 1. Bueno, ahí tenemos. Muy linda la curva. Pensé que iba a ser más linda aún, pero no importa. Esta es nuestra función. Logaritmo de 2x a la menos 3 más 1. Y vamos a analizarla cerca del 2. Vamos a ver qué pasa con esta función cerca del punto 2. Bueno, no sé si hay alguien que trabaja en salud o algo parecido, pero las funciones logarítmicas muchas veces describen la tasa de mortalidad cuando aparece una enfermedad. Por ejemplo, si uno analiza alguna función que estudie cómo fueron los casos de COVID, ¿sí? Cuando empieza a aparecer la enfermedad, suele haber muchos casos, ¿sí? Que es lo que es este incremento, esta asíntota en el 0, o sea, muchos casos al principio, un periodo donde sigue habiendo muchos casos y después a partir de un momento los casos empiezan a desaparecer, como pasa con prácticamente todas las grandes epidemias que hubo a lo largo de la historia. ¿Cuánto tarda en desaparecer? Bueno, eso va a depender un poco de la enfermedad, pero acá tenemos una curva que podría describir eso, ¿sí? Los casos de muerte o infectados. Sí, bueno, si tenés alguno ahí, algún ejemplo también parecido,
Pero por Sí, lo general son logarítmicas las caídas de... ¿Qué pasó? Sí. Entonces, siempre en algún examen aparece algún ejercicio de ese tipo de cosas, ¿no? Alguna epidemia con su distribución logarítmica de casos. Por lo general, cuando uno trabaja con alguna enfermedad vieja que ya no existe más y la estudia, ve que los casos se movieron siguiendo un logaritmo. Bueno, nada, como para ver para qué podría servir ese logaritmo. Bueno, tratemos de encontrar la recta tangente a nuestra función f en el punto 2 o cerca del punto 2. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Podemos empezar por donde quieran, pero vamos a tratar de empezar en el mismo orden. Tenemos la función, el punto de análisis que es el 2, mi curva que podríamos no conocerla, pero bueno, en este caso ya la conocemos. Me hace falta saber cuál es f en 2. Así que podemos empezar por ahí. ¿Cuánto vale f en 2? ¿Sí? Esto era lo que llamamos paso 1. 0.22 puede ser. Vamos con eso. Primero confío y ahora lo chequeamos. 0.22 han dicho por ahí, evaluando simplemente. Se ve bien, ¿no? Estoy mirando el gráfico nada más, parecería ser 0.22. Así todo, para practicar con GeoGebra. GeoGebra asigna una letra, se llama h. H en 2 vale efectivamente 0.22314. Así que está muy bien. Exactamente, evalúas en 2, Aileen, para sacar el punto. Ahí lo tenemos. Listo. Ya sabemos que pasa por el 2 y por el 0.22. Segundo punto. ¿Qué era? ¿No? ¿O cuál es el siguiente proceso? Es justamente conseguir la pendiente. Exacto, vamos a conseguir la pendiente. Bueno, como conseguimos la pendiente, derivando nuestra función f. Vamos a derivar f de x. Bueno, y acá los escucho, ¿no? El logaritmo puede ser una función que les cuesta derivar, así que me gustaría que la deriven. Bueno, se las tapé. Ahí estamos. A ver, ¿cómo se deriva esa cosa? Uno sobre todo lo que está en el paréntesis. Exacto. Es una composición de funciones nada más, no es ni un producto ni una división, así que pulgares arriba con eso. La derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento del logaritmo. O sea, todo lo que está dentro del logaritmo. Buenísimo. Y el 1 no lo pongo, vale, lo voy a poner. Pero hay regla de la cadena, ¿no? Porque no es logaritmo de x, sino que es logaritmo de una determinada función. Entonces, al 1 va a tener que aparecer multiplicado con ¿qué cosa? Menos 6x. Ok. O Menos 3 6. por 2, si querés, como quieras. Dale, sí. Baja al menos 3, multiplica con el 2, eso da menos 6, efectivamente. El exponente de la x queda a la menos 4, efectivamente. Y el 1 desaparece. Sí. Bueno, no quedó tan mal, ahí lo tenemos. ¿Sí? Entonces, nuestra derivada es menos 6, x a la menos 4, sobre 2, x a la menos 3, más 1. ¿Sí? Esta es la expresión de nuestra derivada. Bueno, pero la realidad es que la derivada sola mucho no la necesitamos, sino lo que necesitamos es la derivada evaluada Nico, en el punto 2. Sí, decime. te freno ahí. ¿Por qué el 1 desaparece? Ahí me quedé. Pero está multiplicando, ¿no? Es el elemento neutro de la multiplicación. ¿Este 1 me decís o otro 1? Por ahí me No, decís el el otro. más 1. Este más 1. Y porque la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Está Y bien, cuando iba a derivas ser, 1, la derivada de, lo voy a escribir más 0. Sí, ¿Sí? está La bien, derivada está de una constante da 0. Sé que me hablabas del Gracias. otro 1. No, por favor. Bueno, vamos con eso, con f' en 2. Vamos a ver cuánto vale esto en 2. Menos 0,3 me dio, ¿puede ser? Puede ser, vamos. Menos 0,3 dijiste, ¿no? Sí, sí. Buenísimo, ahí lo chequeamos. Es la derivada en 2. Vamos a verlo. Voy a derivar h. H derivada. Ahí lo tenemos. Se ve muy bien. ¿Sí? Se ve bastante parecido a lo que tenemos. Hay alguna simplificación.
¿sí? Porque teníamos un x a la menos 3, que eso seguramente se fue para abajo, ¿sí? Se simplificó con algo, y el 1 desapareció y se habrá hecho alguna distributiva, pero bueno, esta es la derivada. Vamos a ver cuánto vale la derivada en 2. Y efectivamente acá me dio fracción, pero menos 0,3, ¿sí? Coincide con lo que tenemos anotado. Genial. Entonces, esto que es la derivada en ese punto, dijimos que es la pendiente. Perfecto, ahí lo tenemos, pendiente. Bueno, y el siguiente paso, ¿cuál era? Era la construcción. O sea, básicamente usar todos estos datos. Voy a tratar de hacerlo de la misma forma que antes, ¿no? Uno quiere construir una recta, o sea, una imagen que varía en base a la pendiente, en base al movimiento de X y a un punto de largada o una ordenada al origen, que se llamaba B. Le vamos a reemplazar un poco los datos. La Y habíamos dicho que era la altura en el punto de análisis, o sea, el 0,22. ¿Sí? Es este 0,22. Igual, pendiente. La pendiente vimos que es menos 0,3. Genial. Por X. X es el punto de análisis, que sería el 2. Más la ordenada al origen, que siempre es lo último que conseguimos. Y ahora viene el despeje, que siempre igual. 0,22. Esto que está restando pasa para el otro lado sumando como 0,6. ¿Sí? Acá hice la multiplicación porque es muy sencilla. ¿Sí? Menos 0,3 por 2 es 0,6 negativo. Y lo pasé para el otro lado sumando. ¿Sí? Y esto es igual a B. Y en este caso, bueno, por suerte quedó sencilla también la cuenta. 0,82 parecería ser la ordenada del origen. ¿Estamos? ¿Hasta aquí? ¿Cómo va eso? Bien, bien. Bien. Listo, ahora hay que construir la recta. Bueno, ¿no? construirla, exactamente, ¿no? Vamos a llamarla recta tangente a secas, aunque estaría bueno analizar el punto, ¿no? Porque varía según el punto. En el punto 2, bueno, esto es pendiente, que es menos 0,3. X y la ordenada. 0,82. Bueno, vamos a verlo. ¿Sí? Menos 0,3 y 0,82. Vamos a tratar de construirlo. Menos 0,3 x más 0,82. Creo que era así, si no ahora lo chequeo. Pero bueno, no, ni lo voy a chequear porque ya lo estamos viendo a simple vista, ¿no? Que si estuviera mal no se parecería tanto a la función, ¿sí? Estoy tratando de hacer un poco de zoom, pero vemos que efectivamente lo logramos. Transformamos ese logaritmo espantoso en una recta, por lo menos cerca del 2. ¿Sí? Nuevamente, pensemos que si esto es el análisis de los muertos en una determinada epidemia y uno quiere pasar qué pasó en la segunda década o en el segundo siglo o el segundo año en esa epidemia, no hace falta trabajar con el logaritmo, es mejor trabajar con esta recta. ¿Sí? Total, el resultado que les va a dar es casi el mismo. ¿Sí? Y es mucho más sencillo trabajar con dicha recta. ¿Bien? Más o menos fui claro, se entendió el concepto de, primero, para qué es la recta tangente, para aproximar, y segundo, cómo calcularla. ¿Vamos con eso? Sí, profe. Clarito. Perfecto. Necesito sacar un poco de zoom. El resto, más o menos. Sí, bien. Perfecto. Por ahora. Vamos. Profe, ahí en la pendiente, cuando Sí. sacó cuando sacó f' de 2, Sí, reemplazó el 2 en la en la derivada, en esa que era x a la menos 4, etc. Donde está la x, reemplazó el 2. Exacto, Ahí sí, resolvió. exacto. Vamos con uno más. Voy a hacer uno bien sencillo, simplemente para que vean otra forma de despeje. Yo por lo general cuando lo explico así como lo expliqué ahora, pero hay otra forma de despeje muy sencilla, que es una variante de punto pendiente, que de hecho también, esto sé que lo explica Ale Tornay en el curso de ingreso. Yo no uso mucho esta fórmula, pero la han visto en el ingreso.
Vamos a hacer lo mismo pero con otra fórmula. F de x, vamos con alguna muy sencilla, 2x a la cuarta más 3x menos x más 1, un polinomio, ¿sí? Un polinomio sencillo. Voy a graficarlo. Si elegimos un punto en cuestión, vamos a graficar. Es 2x a la cuarta dije, más 3x cuadrado menos x más 1. Listo, un polinomio conocido desde salita turquesa aproximadamente. Muy lindo. Y bastante sencillo, ¿no? Un polinomio con esa estructura. Una estructura prácticamente cuadrática, ¿sí? Pulses a menos x, sí, perfecto. Bueno, vamos a tratar de analizar qué pasa con esta función en algún punto en particular. Para que no me queden números extensos, vamos a analizar qué pasa cerca del 1. Así que vamos a construir a nuestra recta tangente de la función cercana al punto 1, pero vamos a hacerlo con la otra fórmula que habíamos visto, ¿sí? Que también era una, vieron con Ale Tornay, yo en el ingreso no la expliqué, que es la siguiente: es, si uno quiere construir una recta, tiene que conocer primero un punto por el cual pasa. El punto por el que va a pasar es f en 1, ¿sí? Ya vimos que este era el punto, la altura correspondiente al 1, así que pasa por acá. Es el punto por el que pasa una de las alturas por la que tiene que pasar nuestra función, más la pendiente, ¿sí? Multiplicada por x menos el punto por el que pasa, pero su coordenada en x. A ver, vamos en castellano. Coordenada en y del punto por el que pasa. Pasa por un punto 1, pero su coordenada y, ¿sí? O sea, la altura por el punto que pasa. Después, pasa por ese mismo punto, el punto 1, pero su coordenada x, ¿sí? La pendiente y nada más. Y se restaban los puntos. ¿Sí? Esta era una derivación de la fórmula punto pendiente. ¿Sí? Era simplemente un despeje de la misma ecuación. No sé si lo recuerdan. Y si no, bueno, ahora se los digo. Es punto en y por el que pasa, más la pendiente por x menos el punto en x por el que pasa. ¿Estamos? O sea que solo habría que derivar para conseguir la pendiente. Exacto. Bueno, pero antes también, porque de hecho f en 1 tampoco lo tenés, vas a tener que calcularlo. F en 1 también hay que calcularlo. O sea, los pasos van a ser lo mismo, vas a tener que calcular f en 1, vas a tener que derivar para la pendiente. Y este 1 también ya lo usabas, ¿te acordás que ponías en x antes? O sea, los pasos son los mismos, solo que la escritura es otra. Te ahorras un despeje, pero ahora lo hacemos, pero es muy sencillo. Es casi lo mismo. Bueno, vamos a trabajarlo un poco. Vamos con f en 1, vamos a ver cuánto vale f en 1. ¿Sí? F en 1 vale, a ver, 2 más 3, ¿sí? Daría 5, 4, 5 parecería que da. A ver, vamos otra vez. Esto da 2, estoy evaluando en 1, es bien sencillo. Esto da 2, esto da 3, así que tenemos 5, menos 1 da 4, más 1 da 5. Parecería que f en 1 da 5, ¿sí? Y me faltaría la pendiente, así que vamos a hacer f' derivada. F', no derivadas, no sería redundante. Derivamos f, me queda 8 x a la tercera, ¿sí? Bajo el 4, multiplico con el 2, me quedó 8 x a la tercera más 6x menos 1 y no quedó más nada, ¿sí? ¿Estamos con esa derivada? Sí, sí. Espléndido. Bueno, vamos a ver cuánto vale la derivada, pero en 1. Acá me queda 8 más
más 6 queda 14, menos 1 parecería que da 3. Esta sería la pendiente. Ya tenemos la pendiente, ya tenemos la altura y nada más. Ahora venimos acá y empezamos a ver. Altura del punto correspondiente al 1. Dijimos que es el 5 si hice bien la cuenta. Más la pendiente, queda 13, por x menos 1. Bueno, y listo. Esta es la recta tangente. Es un proceso bastante más sencillo. Uno podría hacer un cambio de escritura, pero esto ya es una recta, ¿no? Porque tenemos una x a la 1 y después números. ¿Sí? Todos ven que acá hay una recta también. Una escritura distinta, pero es una recta. Claro, es otra fórmula. ¿Sí? Simplemente voy a hacer el despeje para que vean. El 5 queda, distributiva del 13. ¿Sí? Y ahora opero los números con los números y las x con las x, me queda 13x y después 5 menos 13 daría menos 8. ¿Sí? Es una recta, efectivamente. Vamos a graficarla, a ver si se parece a nuestro polinomio. Es 13x menos 8. Vamos con 13x menos 8. 13x menos 8. Ya lo tenemos, ¿no? Increíble. Era cerca del 1. Bien, lo tenemos, ¿no? Cerca del 1, prácticamente muy difícil distinguir entre el color celeste y el color verde. Son exactamente la misma cosa prácticamente. ¿Sí? Así que bueno, ahí tenemos otra forma de hacer lo de recta tangente, ¿no? Uno elige cuál le gusta más. Si uno las mira con cariño van a ver que son la misma cosa, simplemente hay una que está despejada para el otro lado, pero es lo mismo, ¿sí? ¿Qué quedan ustedes cuál van a utilizar? ¿Me siguieron con este otro proceso? O sea, esto es lo mismo que hacer lo que explicó anteriormente. Es lo mismo, solo que es otro despeje, otra forma de despejar partiendo de otra fórmula, ¿sí? Ahí Maximiliano, tangente es una recta que pasa por un punto y se parece a la función en cuestión, ¿sí? Eso quiere decir tangente. Que si querés que pasa al ras de tu función cerca de un punto. Secante no, todo lo contrario, ¿no? Que atraviesa a la función. La secante por lo general muchas veces se lo usa para construir ángulos amplios, como ángulos de 90, es una recta que te cruce a la mitad a tu curva, o sea, todo lo contrario. ¿Sí? También va a cruzar a la recta en el punto, pero no se va a parecer a la recta cerca del punto. ¿Sí? No sirve para la aproximación. Y si el punto de la función es vacío, no, necesitas que el punto pertenezca a la función, porque si no, no puedes hacer f en el punto. ¿Sí? No podés analizar qué pasa con una función en un punto que no existe la función. No vas a poder hacer este análisis. ¿Sí? Bueno, eso sería recta tangente. Y ahora vamos a hacer uno más. No sé dónde. Esperen que me acomodo en la pizarra. Esta es como la forma de aproximación, la primera forma de aproximación que se encontró. La primera que se empezó a utilizar, pero que tiene sus falencias. A ver, ¿dónde estamos? Vamos por acá. Así que vamos a eliminar esas falencias. Primero vamos a tratar de encontrar las falencias, cuáles son, pero son bastante a la vista y las he mencionado. Por ejemplo, vamos con este ejercicio, sigamos con este mismo ejercicio. Si tenemos la curva verde, no, este mismo ejercicio es muy sencillo, vamos con otro. Vamos con el del logaritmo, el logaritmo parece mejor. Teníamos una función logarítmica azul y conseguimos su recta tangente, que vayamos a ver cuál era esta creo, ahí estamos, la recta tangente gris cerca del punto 2, ¿sí? El ejercicio anterior, que efectivamente se parece y se parece mucho, pero bueno, ¿cuál les parece que es la falencia de esta aproximación, ¿no? Entre una función y una recta? Es muy linda cerca del 2, es cierto,
ha servido mucho, también es cierto, pero ¿cuál es el gran problema que tiene? Hay un problema a la vista. ¿Cuál les parece que puede llegar a ser? ¿Será que no pasa por los puntos de la otra parte de la curva? Sí, no, esa no sería la respuesta. Efectivamente pasa eso. Pero bueno, eso implica justamente la respuesta que quiero, ¿no? La respuesta que quiero abarca lo que vos estás diciendo. ¿Cuál es el gran problema que hay entre la recta y la función? A ver, es cierto que cerca del 2 se parece y se parece mucho. Pero uno se aleja un poquito del 2. No hace falta alejarse mucho. Ya en el 1 no se parecen mucho, ¿no? Ya vemos que hay una diferencia de 0,5 por lo menos. En el 3, zafa. Están cerquita. Pero en el 4 ya se ven horribles. Y ni hablar si nos vamos al 10. O si nos vamos, qué sé yo, al -1. No se parecen en nada, ¿sí? Entonces, el gran problema que tiene la aproximación de la recta tangente es que se parece y mucho, pero solamente muy cerca del punto en cuestión. Si uno se aleja demasiado, ya la aproximación no sirve para nada, ¿sí? Literal no sirve para nada, ¿no? Porque de negativo me da positivo, valores chicos me dan grandes, no sirve para aproximar lejos de un punto. Entonces, así que por eso apareció una nueva forma de aproximación que es muy buena, mucho más potente, mucho más precisa y casi tan sencilla como esta, que es lo que se llama polinomio de Taylor. Que también por ahí en algún momento, no creo que en física 1, pero en física 2 seguramente Vero se lo comente o lo use en algún momento, que es una gran fuente para aliviar dolores a la hora de no saber trabajar con una función. Si uno tiene una función que no sabe trabajarla, dice no importa, la aproximo con un polinomio de Taylor y la trabajo fácilmente. La idea del polinomio de Taylor es nuevamente aproximar una función, pero ahora no a una recta, sino a un polinomio. Los polinomios, recordemos que son la expresión más sagrada, bonita, simpática y amigable de las funciones, ¿no? No existe función más fácil de trabajar que un polinomio. Bueno, cualquier función que tengamos la podemos aproximar a un polinomio y la podemos aproximar muy bien. Vamos a trabajar con la misma función que teníamos antes, que era esa del logaritmo. ¿Cuánto era? Logaritmo de 2x a la menos 3 más 1. Sí, es la misma función que tenemos. La voy a usar para dos cosas. Cosa número 1, para repasar un poco la otra forma de conseguir la recta que habíamos visto. Sí, nosotros habíamos visto que la recta tangente era como la función en el punto que uno va a analizar. Vamos a analizar otra vez el 2. ¿Sí? Así reutilizamos un poco lo que ya tenemos. Si uno quiere construir la recta tangente en el 2, puede hacerlo de la forma que ya lo hicimos, o de la otra forma, que es f en el punto más derivada en el punto x menos 2. ¿Sí? Estoy usando la otra expresión de la recta tangente, la que vimos hace un ratito, la otra forma de despejar. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo en que era así? Recta tangente era altura del punto por el que pasa, pendiente, y después la coordenada x del punto por el que pasa. Vamos hasta acá. Esta sería la recta tangente. Nada más que eso. Voy a hacer las cuentas otra vez, ¿sí? Voy con rojo a hacer f en 2 para que vean que el proceso da lo mismo que habíamos conseguido antes. Vamos a hacer f en 2, ¿sí? Que básicamente nos daba, ¿se acuerdan cuánto daba f en 2? A ver si lo tengo por acá. El logaritmo en 2 nos daba 0,22, ahí está, efectivamente, gracias Cari. Daba 0,22. Esto daba f en 2. Ahora, necesito la derivada, ya la tenemos, ya la calculamos, pero la vuelvo a escribir porque la voy a necesitar en un ratito. La derivada habíamos dicho que era 1 sobre
el argumento de nuestro logaritmo 1 por la derivada del logaritmo, que en este caso era menos 6x a la menos 4, y nada más, ¿sí? Esta era nuestra derivada. Pero podemos derivada en 2, que también p derivada en 2, lo tienen ahí a mano. Menos 0,3. Ahí está, menos 0,13. 3. 3, dale, gracias. Menos 0,3. Entonces, con esto que tenemos, uno podía construir a la recta tangente, que de hecho ya la teníamos, pero la vuelvo a escribir. La recta tangente entonces me queda f en 2, dijimos que es 0,22. Buenísimo. Más la pendiente, que en este caso es menos 0,3 por x menos 2. ¿Sí? Esta es nuestra recta tangente. Vamos a chequearlo a ver si coincide con la que ya teníamos. Seguramente sí. Saco un poquito de zoom por acá. Saco la recta tangente que teníamos y vuelvo a construir otra con otra escritura, pero es que es la misma. Así que escribo 0.22 menos 0.3 multiplicado con x menos 2. Créanme que lo tipé bien, porque por ahí no lo ven. Hago la recta y vamos a ver si es exactamente la misma. Técnicamente sí. Ahí estamos, ¿no? Se sigue pareciendo mucho. Vuelvo a poner la que teníamos antes. Ahí la tenemos, es la misma, no se nota, pero hay del rojo. Saco el rojo, pongo el gris, pongo el rojo, son exactamente la misma recta, ¿sí? Entonces lo que quería ver, mostrarles que el proceso es el mismo. Quedan ustedes cuál utilizan para la recta tangente, ¿sí? Es lo mismo los dos despejes que utilizan. Bueno, hasta acá joya. El problema es que esto se llama recta tangente, y yo acá a título puse polinomio de Taylor, ¿sí? Entonces acá parecería como que me agarró un Alzheimer y estoy repitiendo exactamente lo mismo otra vez con otro título, pero no, no es así por lo siguiente. Cuando la pizarra responda, le saco el suspenso a lo siguiente, es esto. Vamos a escribir el polinomio de Taylor. Bueno, en vez de escribir recta tangente, voy a escribir polinomio de Taylor. O sea, en vez de una R, una P, el punto en cuestión, que va a seguir siendo el 2, ¿sí? Estamos analizando lo que pasa cerca del 2, en X, y bueno, voy a escribir como es la escritura del polinomio de Taylor cerca del punto 2. Y esto es así, es f en 2, o sea, la altura por donde quiero que pase, más la pendiente que quiero que tenga, sigue siendo la derivada en 2 por x menos 2, o sea, hasta acá es lo mismo, ¿sí? Hasta acá básicamente es la recta tangente, pero acá es cuando llega el momento que uno me dice, bueno, pero esto vimos que es una recta y no es un polinomio de grado 1, es una recta y no me gusta mucho, pero bueno, viene este chico Taylor y dice, tranquilo, no pasa nada, si le agregas otra derivada más, o sea, la segunda derivada en el punto 2, o sea, en vez de la derivada primera, ahora la derivada segunda en el mismo punto, por x menos 2, otra vez el punto en cuestión restado a la x, y ahora le metes un cuadrado, esto va mucho mejor, ¿sí? Y encima dividido 2. Entonces, esto es lo que nos plantea Taylor. Taylor nos dice, la recta es una porquería para aproximar, mejor aproximar con una cuadrática, ¿sí? Una cuadrática que tiene esta expresión, que es la misma que la recta tangente, pero se le agrega un término, y este término viene dado por la segunda derivada, ¿sí? Así que vamos a ver cómo quedaría. A ver, los primeros términos ya los tenemos, porque son la recta tangente. De hecho, los voy a escribir en azul los que ya tenemos. Todo esto ya lo tenemos. Tenemos el f en 2, que habíamos visto que era 0,22. Menos 0,3, que era la f derivada en 1, por x menos 2. Todo esto ya está. Esto es la recta tangente. Y vamos a lo que no tenemos. F segunda en 2. Y x menos 2 al cuadrado sobre 2, que ahí no hay que hacer mucho. Vamos a f segunda en 2. Si quieren lo hacemos con GeoGebra para que primero ver el resultado. ¿Qué quiere decir f segunda? Bueno, quiere decir que agarro el logaritmo, lo derivo, se llama h derivada, ya lo tenemos derivado. Vamos a hacer la segunda derivada.
h derivado 2 veces. H derivada 2 veces me da todo esto que está acá, ¿sí? Lo hacemos con GeoGebra para agilizar un poco el término, pero no me interesa cuánto da h segunda derivada, sino que me interesa cuánto vale su evaluación en 2. Así que permítanme que no quiero perder el tiempo en el proceso de volver a derivar. ¿Sí? Simplemente tienen que volver a derivar la derivada del logaritmo. Esta es la derivada del logaritmo. Se las dejo por acá. Bueno, ahora les acomodo la derivada del logaritmo. Bueno, lo dejo ahí, no voy a perder el tiempo con eso. Ahora se los acomodo cuando subo la pizarra. Siempre después de una hora la pizarra empieza a colapsar. Bueno, tenemos f segunda, ¿sí? Pero yo no quiero f segunda, miremos lo que quiero. Quiero f segunda en 2. Así que vamos a ver cuánto da f segunda en 2. Así que agarro a la segunda derivada, pero la evalúo en 2. Vamos a ver cuánto da. La segunda derivada da esto, da 51 sobre 100. Así que vengo acá con verde. Más la derivada segunda en 2 que dijimos que da 51 sobre 100, o en su defecto 0,51. 0,51, así nos mantenemos con decimales, ¿sí? Por x menos 2 al cuadrado. O sea, con este término nunca hay que hacer nada, hay que dejarlo así como está, ¿sí? Con el que hay que hacer solamente es con el de la derivada. Bueno, y esto, si uno lo mira con cariño, es un polinomio, ¿no? Y es un polinomio de grado 2, de hecho. Si uno hace las distributivas pertinentes, acá aparece un x al cuadrado, acá un x a la 1 y acá un coeficiente principal. Así que estaríamos bien. Bueno, vamos a graficar este polinomio. A ver si de verdad se parece más al logaritmo o no. Venimos acá, GeoGebra, de costadito, y vamos a ver cuánto nos da. A ver, tenemos 0.22 menos 0.3 x menos 2, hasta ahí es la recta tangente, sin grandes cambios. Todo esto más 0.51 por, escribo lo mismo, x menos 2, ¿sí? Pero en este caso al cuadrado, y todo esto dividido 2. ¿Sí? Esta es la expresión de nuestro polinomio de Taylor. Y vamos a verlo. Apretamos Enter, primero chequeo si lo escribí bien, ¿no? 0.22 menos 0.3, x menos 2 más 0.51 por x menos 2, se ve bien. ¿Sí? Y bueno, veámoslo, veamos de verdad si se sigue pareciendo a nuestra función cerca del punto 2, y ahí lo tenemos. Miremoslo con calma, ¿no? Lamentablemente los colores no me están ayudando mucho. Voy a cambiar el color ya mismo. Vamos a poner un rosadito simpático. De parecerse se parece mucho Se más parece, que la recta. y se parece, esa es la gran conclusión, ¿no? Que con un polinomio de grado 2 seguimos teniendo una función fácil porque es un polinomio, son decimales multiplicados por x, ya no tenemos más ese logaritmo espantoso ni x a la menos 3, y se parece mucho cerca del punto 2, y de hecho se parece más que la recta. Miremoslo, ¿ven? La recta ahora está en gris, ¿sí? Y vemos que la recta, ya acá donde tengo el cursor, ya se parecía poco. Sin embargo, el rosa, ven que sigue tendiendo a acostarse sobre el azul. Es como que acompaña más tiempo a la función azul. Entonces, fue una mejor aproximación, efectivamente, ¿sí? ¿Se ve eso? Y si derivo por tercera vez, ¿me lo aproximo mejor? Bueno, eso es lo que nos dice este muchacho Taylor. Este muchacho Taylor te dice, bueno, si la recta no te sirve, tranquilo, podés encontrar una parábola que aproxime mejor. Y nada, si sos...
así súper perfeccionista y querés mejores resultados todavía, no hay problema, le puedes agregar un nuevo término, y ese nuevo término, como bien intuye ahí Karina, va a ser la derivada tercera por x menos 2, pero en vez de al cuadrado va a ser al cubo. Y acá abajo, ¿qué hay que poner? Intuición pura, que les parece que vamos a poner ahí. Un 3. Un 3. Bueno, la intuición dice un 3, pero no, en realidad va un 6. ¿Sí? Pero bueno, la idea es que se mantiene más o menos la misma estructura. Era el 2 factorial, ¿no? Efectivamente, ese 6 viene de... 2 por 3, 0. Va el 3, pero va 3 factorial. Les recuerdo qué quiere decir factorial. Factorial quiere decir 3 por 2 por 1. ¿Sí? Entonces, este muchacho Taylor me dice, si querés otro término, no hay problema, agregáselo. En vez de tener un polinomio de grado 2 que aproxima, vas a tener un polinomio de grado 3 que aproxima. Y vamos a ver qué también lo aproxima. Lo voy a hacer rápidamente. Lo hago con GeoGebra para que lo vean. El rosa es la aproximación cuadrática. Le voy a agregar otro término más. Ese otro término, ¿cómo va a ser? Bueno, tengo que agarrar a h, que era la función, derivarla pero 3 veces y evaluarla en el 2. Siempre es el mismo punto, en el 2. Ahí lo tenemos. Esto da menos 1,014. Así que le voy a agregar ese término a la función rosa. Vengo a la función rosa. Escribo menos 1,014. Y todo esto lo tengo que multiplicar por x menos 2, siempre lo mismo, elevado a la 3. Dije elevado a la 3. Ahí estamos. ¿Sí? Es la derivada de orden 3 en 2, x menos 2 al cubo. Y me faltó dividir por 6. Dividido 6. Bueno, y ahí tenemos una función ahora de grado 3, un polinomio de grado 3, que bueno, ya se ve a la vista que cada vez se siente más cómoda acobijándose en los brazos del logaritmo. ¿Sí? ¿Lo ven? Cada vez mejor. ¿Y llega un momento que no se puede derivar más? Sí, vos podés derivar toda tu vida. ¿Sí? Vos decidís cuándo, según la exactitud que quieras en el proceso que estás realizando, en qué momento dejar de derivar. Cuando vos estés conforme con la aproximación, dejas de derivar. ¿Sí? No me va a alcanzar el parcial, profe, para hacer... Bueno, efectivamente, sí. Nosotros, con que hagan orden 2, orden 3, esto se llama orden, ¿no? Polinomio de Taylor de orden 2 o de orden 3. El orden quiere decir cuántas veces uno deriva. ¿Sí? En el parcial de orden 2 o orden 3, según qué tan difícil sea la función. ¿Sí? En este caso la función era un logaritmo feo, era bastante difícil, así que hasta un orden 2. Cuando la función es más fácil, le puedo pedir un orden 3 o un orden 4. ¿Sí? Vamos a escribir el orden 4, pero no lo voy a hacer, creo que ya se entendió el concepto, ¿no? ¿Cómo se hace para derivar otra vez? Bueno, es la derivada de orden 4, o sea, derivo 4 veces. Creo que nunca lo dijimos esto, que las derivadas se expresan con números romanos, ¿sí? Porque el 1 y el 2 son 2 tildes, el 3 son 3 tildes, ya 4 tildes uno tiene que ponerse a empezar a contar, así que se empieza a utilizar números romanos, ¿sí? Esto quiere decir derivada de orden 4 en 2 por x menos 2 a la cuarta, y acá abajo que va a ir un 4 factorial, y el 4 factorial que es 4 por 3 por 2 por 1, o sea, va a ir un 12, 24, ¿sí? Y así podemos seguir toda la santa vida, ¿no? Esto es el polinomio de Taylor. Y fue una consulta de Sí. notación nada más. Sí. Ustedes no usan la F mayúscula para primitivas, ¿no? Ahora después cuando veamos integrales vamos a hacer la distinción de F mayúscula y F minúscula. Mis F son muy parecidas, pero sí, lo posible trato de usarlo. Sí. Mayúscula y minúscula Nico, para definir derivada y primitiva. Sí. perdón, por ahí no tiene nada que ver, pero ¿a qué es eso de 3 factorial, 4 factorial? Sí, es la fórmula, o sea, el proceso por el cual aparece este número no viene al caso.
Lo que sí es importante es ver que coincide con el orden de derivación, ¿sí? Si estás derivando 2 veces, elevas al cuadrado y pones un 2 factorial. Si estás elevando al cubo, derivas 3 veces y pones 3 factorial. O sea, es fácil de recordar. 4, 4, 4 factorial. ¿Sí? De hecho, cuando derivaste una vez sola, había un 1 factorial. Que 1 factorial es 1, por eso no se lo pone. Pero siempre se deriva por el factorial del orden del polinomio. ¿Sí? Es eso nada más. No importa el por qué. Simplemente recuerden que en la fórmula siempre se divide por el factorial del orden. ¿Sí? Y eso es un polinomio de Taylor. Wow, quedó extenso. ¿Se entendió el tema? El tema es sencillo. Si uno entiende el proceso, es derivar muchas veces y evaluar, nada más. Lo importante es lo que se consigue con esto. ¿Sí? De hecho, hay otro tema que deriva de este que se llama resto de Taylor, que es la diferencia, o sea, cuál es el error que se comete por aproximar por Taylor, y también se puede calcular ese error. O sea, uno no solamente aproxima, sino que sabe por cuánto le erra, o sea, prácticamente sabe todo, ¿no? Si vos aproximás con un polinomio, encima sabés cuál es el error. Entonces, cuando uno sabe cuál es el error, casi que sabe todo, ¿no? Entonces, eso también está bueno, no lo vamos a ver en el curso, pero se puede calcular lo que se llama el resto de Taylor también. Es también súper útil. Así que bueno, hasta ahí vamos a ver del polinomio de Taylor. Orden 2, orden 3, según el examen. Esto seguramente también entre y esto seguramente también lo usen en física. ¿Bien? ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. Muy bien. Les voy a dejar un ejercicio para que hagan de Taylor, para que practiquen. ¿Qué podría ser? Encontrar el polinomio de Taylor de f en x igual a 3, el polinomio de Taylor de la función f en x igual a 3 de orden 3, o sea, derivar 3 veces, ¿sí? Y la función es esta. Una sencilla para que simplemente entiendan el proceso. Ahí está, ¿sí? Tienen que derivar 3 veces esto, que es muy sencillo. De última, si se traban con la derivada, la tercera derivada yo ya no la estoy viendo en mi mente. Hasta la segunda veo que es fácil, ya la tercera tendría que pensarlo, pero si se traban con la derivada, no importa, lo hacen con GeoGebra o con el aplicativo que tengan y calculan el polinomio de Taylor igual, sin tener la expresión de la derivada o sin haber derivado. No hay problema con eso. Lo importante es que puedan escribir el polinomio de Taylor. Así que tienen una tarea para la casa. ¿Estamos? Genial, profe. ¿Se entendió entonces lo de recta tangente y polinomio de Taylor? Dos formas de aproximar que hoy por hoy se siguen utilizando bastante. En meteorología se usa mucho, los modelos numéricos suelen utilizar todavía polinomios de Taylor de orden 11 para algunas cosas, como por ejemplo la microfísica de nubes, para el desarrollo de cómo aumenta el radio, o sea, el tamaño de una gota en una nube. Bueno, sigue utilizando polinomio de Taylor y de orden 11 porque las computadoras lo permiten, ¿sí? Pero las ecuaciones son tan difíciles que es preferible derivar 11 veces antes de trabajar con la ecuación pura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si se usa en la meteorología, se debe utilizar en cualquier otra ciencia, ¿sí? Es útil. ¿Alguien iba a preguntar algo y lo interrumpí? No, perdón, lo interrumpí yo. Profe, No. Más allá de lo que estábamos viendo, yo tuve una duda, estaba haciendo las 100 derivadas, ¿no? Sí. Y en el segundo punto de la derivada, que es derivada de seno de x sobre 1 más coseno de x, ¿no? Llegué a un resultado que es coseno de x sobre 1 más coseno de x más seno de x al cuadrado sobre 1 más coseno de x al cuadrado. Ok. Pero uno de los resultados me lo da
como, o sea, simplificado 1 sobre 1 más coseno de x. No entiendo cómo llegar a esa simplificación. Si me podría explicar cómo simplificar ese resultado. Sí, bueno, las simplificaciones, cuando trabajas con seno y coseno, por lo general implican saber mucho de lo que son las desigualdades o las identidades trigonométricas. Puede que esta computadora o el proceso por el cual hizo esta derivada y llegó a esa simplificación utilice alguna identidad que no hayamos visto. Puede ser. Debería escribirlo y verlo, ¿sí? A ver si estamos en condiciones de llegar a semejante simplificación. Vos me mencionaste muchos términos, en la cabeza no lo veo cuál es, pero después pasalo si querés y me fijo qué tan fácil es llegar a esa simplificación. Se lo paso ahora en el grupo para que vean. Dale. Me rompí la cabeza. O sea, yo lo hice en, ¿cómo se llama esta? Maple Calculator y me tiró resultado sin simplificar y después simplificado que me dio en el resultado que está ahí, pero no pude lograr cómo simplificar. Sí, lo importante es que el sin simplificar sea el mismo que el que conseguiste vos. Así que ese es el importante y ese es el que van a usar seguramente. Después la simplificación es como pulirlo y nada, prolijarlo un poco, pero la derivada es simplificado o sin simplificar es la misma. Así que no vale la pena esforzarse mucho en eso. ¿Sí? Pero esa era mi pregunta. Si una vez que si llego a la derivada, la simplificación en el tema de parcial, por ahí no. Sí, no, nunca les vamos a pedir la simplificación, jamás. Puede que les simplifique a ustedes los pasos en algún momento, pero con que lo dejen, con que hagan la derivada, basta y sobra. Después, qué tan prolija la dejan ustedes, es mejor para ustedes, pero no es que se los vamos a pedir. ¿Sí? Y más cuando son con senos y cosenos y tangentes, que eso implica conocer un montón de identidades trigonométricas, ¿sí? Que las computadoras las tienen precargadas y nada, las utilizan esas identidades al instante, pero uno no tiene por qué saberlas, ¿sí? Perfecto. Así que mándamelo, me fijo qué tan fácil es llegar a esa expresión. Si es fácil te lo comento, si es difícil pero no muy difícil te lo hago y te lo muestro, y si es muy 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 difícil ni lo pienso y listo, y la dejas así y ya está, pero mándamelo. Perfecto, profe, gracias. No, por favor. Bueno, se me fue un poco la hora con estos dos temas, pensé que me iban a llevar menos tiempo, así que por ahí la semana que viene seguimos con estas cosas, porque yo acá tenía varios ejercicios que me preguntaron y otros que iba a hacer, pero vamos a tratar de ubicarnos un poco. Yo iba a hacer estos, pero nada, me fui por las ramas, inventé ejercicios y no los hice, pero bueno, es un buen momento para que por ahí los hagan ustedes. A ver, recta tangente ya vimos, ¿sí? Así que estos dos ejercicios los podrían hacer tranquilamente ustedes porque son temas que ya vimos. Los escribí muy feos, así que es f tangente 1, lo llamé así el ejercicio, ¿no? Es esta función en el punto 1. Después otra función que tiene este aspecto en el punto 0. O sea, acá tendrían que conseguir la recta tangente en estos puntos. ¿Estamos? ¿Se entiende con estos ejercicios? Sí, pero ¿Sí? Lo que habría que hacer, sencillo. Bueno, lo otro que quería practicar y que no sé si lo vamos a hacer es ejercicios de extremo, que es otro gran uso de las derivadas, que los practicamos las dos últimas clases. ¿Qué quería decir extremos? Quería decir encontrar los mínimos y encontrar los máximos por medio de la derivada primera, los puntos críticos, y derivada segunda, saber si era un mínimo o un máximo. ¿Recuerdan un poco este tema? ¿Cómo era? ¿Lo pudieron trabajar? ¿Lo practicaron? Sí. Bueno, entonces estos tres ejercicios también pueden hacerlos. El 1 y el 2 es muy sencillo. El 3 también, pero el 3 tiene ahí un truquito extra, pero nada, creo que lo van a poder hacer sin problema. Yo igual ahora les digo cómo los trabajamos. Después acá tengo dos ejercicios que nada, no me entraron, pero son dos ejercicios que básicamente son derivar, que me han dicho que han tenido problemas con la derivada, este y este. Y el otro tema, que este sí no lo vamos a ver porque ya se me fue mucho, quería darles hasta las 8. El otro tema que íbamos a tratar de ver hoy, lo vemos la semana que viene, es el otro gran uso que tienen las derivadas, que es el tema de optimización o optimizar, como quieran verlo. Optimizar determinados sucesos. Por ahí se lo explico con un ejemplo fácil, pero los ejercicios difíciles los trabajamos un poquito más adelante.
Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a resolver uno de los ejercicios que plantearon que no le salió. ¿Sí? No estoy seguro de dónde lo sacaron, si fueron de las derivadas de Luis o de lo que les dejó el otro día. Ah, ahí está, de las 100 derivadas. Bueno, exacto, perfecto, gracias Romy. Por ejemplo, acá Romy me mandó este. Vamos a derivarlo ahora. Igual finalmente me terminó saliendo. Lo que me costó más es el otro. El otro sí que ni siquiera lo llegué a escribir porque no me alcanzó. Ahora lo vuelvo a escribir bien. Pero, ¿tu problema era con la derivada o nuevamente con la simplificación como planteó Daniel? No. Yo llego al proceso, pero nunca me cuesta llegar a las opciones que te dan de respuesta. Ah, ok, o la simplificación. O sea, lo mismo que planteó Daniel, ¿no? Sí, o sea, pero venía bien, venía bastante bien con todo, se me trabé en el 13. Y después salió. Los otros los pude sacar después que me rompí bastante la cabeza porque no sabía de dónde salía la simplificación. Pero después el 13 no lo hice, no me salió. Perfecto, el 13 es el que estoy borrando ahora, ¿no? Sí, exactamente. Perfecto. El 13, si querés, ahora yo lo hago, después que terminamos la clase, lo hago paso por paso y se lo subo aparte. Así lo miran todos y si les surge alguna duda me preguntan. ¿Sí? Así trato de también llegar al mismo resultado que ustedes. Así ahora uso el pedacito de clase que me queda para el nuevo tema. Más si ya te salió este. Si no, después me preguntas. Bueno, a ver, ¿cómo sigue entonces la clase? Yo les voy a dejar estos para que practiquen. Si los quieren practicar ahora, buenísimo. Si yo me voy a quedar ahí atento después al WhatsApp para ver si les sale estos de extremos y lo de recta tangente. ¿Sí? Estos primeros 6 que les dejé. Si tienen ganas de practicarlo ahí en el horario que hubiera sido de Luis, buenísimo. Yo me quedo ahí atento a ver si los puedo ayudar o ver cómo les está yendo. Y para cerrar la clase les voy a aplicar este último tema de derivadas que se llama optimización. Cuando la goma funcione y me permita dejar de borrar, ahí estamos. Perdón, profe, ¿puedes subir un segundito que no llegué a ver lo que está arriba, mínimo y máximo? Dale. Sí, poder puedo. La que no sé si puede es la pizarra. Después le saco la pizarra, no hay problema. Ahí está. Pero, ahí pude. Ejercicio de recta, listo, gracias. Sí, serían estos 5 como para que si quieren hacer algo ahora en la hora de Luis, los pueden hacer. Yo después se los chusmeo o los van hablando entre ustedes en el grupo y voy viendo los resultados o las dudas que les surjan. Pero este es el otro tema importante que es optimización. Optimización, como les decía al principio, es un tema nuevo, por ende tiene un título nuevo, pero la realidad es que es un derivado de extremos, de máximos y de mínimos, ¿sí? Es lo mismo. Ahora cuando hagamos algún ejercicio van a ver que es la misma cosa que máximos y mínimos, solo que con una determinada salvedad, que es la siguiente. Vamos a hacer el ejercicio número 4 para entenderlo, que creo que es el más sencillo, así, una rápida lectura. Vamos a hacer el ejercicio 4. Primero lo planteamos sin saber nada ni de optimización ni de nada, y después definimos qué cosa es optimizar. El ejercicio 4, no sé si llegan a ver la letra, pero dice encontrar dos números tales que la suma de uno de ellos con el cubo de otro sea 108 y que el producto sea lo más grande posible. No sé si llegan a ver el enunciado o si se entendió la lectura. Encontrar dos números tales que la suma de uno de ellos con el cubo del otro me da 108 y además se quiere que el producto entre esos dos números sea lo más grande posible. ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo sería numéricamente? Numéricamente sería, bueno, quiero un número más, como dice, el cubo de otro, o sea, b al cubo. La suma de un número más el cubo de otro me tiene que dar 108. Buenísimo, ¿no? Esto sería la primera expresión. Y después me dice, acá viene lo nuevo, que el producto entre ellos, o sea, A por B, y no me dice mucho más, me dice que A por B tiene que ser lo más grande posible. Ahí está, ¿no? Esa sería mi transcripción a matemática. ¿Se entiende un poco el enunciado y lo que escribí? Esto es como uno lo escribiría sin saber mucho para dónde ir. Uno lo primero que hace es trata de sacar los datos del enunciado y después se fija a ver qué puede hacer y qué cosas no.
Tenemos la suma de dos números, uno de ellos al cubo me da 108, y además quiero que el producto entre ellos sea lo más grande que se pueda. Bueno, entonces, ¿qué es optimización? Optimización me permite encontrar máximos y mínimos. De hecho, acá me está pidiendo un máximo lo más grande posible. Me está diciendo, che, encontrate el máximo de A por B. Básicamente lo más grande posible quiere decir eso, encontrar el máximo de A por B. Pero no son ejercicios iguales a los anteriores, ¿no? Los anteriores, ¿cómo eran? Los anteriores eran, dada una función f de x, ¿sí? Dada una función f de x, yo les pedía encontrar el mínimo o encontrar el máximo. ¿Sí? Esto era lo que se llamaba extremos. Esto era lo que sabíamos resolver antes. Pero ahora no tenemos ninguna función f de x. Tenemos dos cosas, dos expresiones matemáticas. Miremoslo. Tenemos una función, vamos a empezar por la del producto, una función que no depende de x, sino que depende de dos variables. ¿Sí? F depende de a y de b. ¿Y la función cuál es? Es a por b. Si tenemos una función que ya no depende de x, sino que depende de a y depende de b. Depende de dos incógnitas. Ya no tiene una incógnita, tiene dos incógnitas. Esta es la función que yo quiero, en este caso, maximizar. No sé si alguna vez dije esa palabra, pero sí, maximizar es cuando uno quiere buscar el máximo de esta función. Entonces uno está buscando el máximo de esta función, pero esta función, otra vez, no es de una variable, así que uno no sabe trabajarla. Porque es de dos variables, esto es de mate 3, no es mate 2. Pero tenemos algo más, y acá viene lo importante, ¿no? El otro dato que tenemos es que tenemos una función también de a y de b, una función de a y de b, que es a más b al cubo. O sea, también conocemos la expresión de esta otra función, pero además conocemos una igualdad de ella. O sea, conocemos una restricción sobre otra función. Entonces, aclarando, tenemos una función de dos variables y otra función de dos variables. O sea, tenemos dos funciones de dos variables, pero una de ellas tiene una restricción. ¿Sí? Una restricción o una ayuda o lo que se llama una superficie de nivel. ¿Sí? Esto cuando en mate 3 después lo vemos, pero esto se llama superficie de nivel. Cuando uno tiene una igualación con un número, esto quiere decir que no me quedo con toda la función g, sino que me quedo solamente con los casos que cumplen con esto. Entonces, en castellano, optimización es un proceso que todavía no vimos, pero que nos sirve para encontrar el máximo de una función de dos variables, conociendo a otra función de dos variables que tiene una restricción. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe, ¿podría repetir la definición? Sí, bueno, optimización, la definición correcta es: optimización es un proceso que nos permite encontrar máximos y mínimos. Punto final, esa sería la gran definición. Pero ¿cuál es el gran cambio que tiene la optimización? Es que la optimización me permite trabajar con funciones de más de una variable. En este caso son de dos variables. Que podrían ser de 3, de 4, de 5, de las que quieran. Eso, para hacerlo es difícil y vamos a verlo en mate 3. Pero gracias a la optimización y haciendo uso de otro dato, este es el otro dato clave. Si uno tiene una función de dos variables igualada a un número, ¿sí? O sea, uno tiene una restricción, puede aplicar este proceso que vamos a ver ahora, que se llama optimización. Uno tiene que tener una función a la cual quiere encontrar máximos y mínimos, y otra función que la vamos a usar de ayuda, que viene dada por una restricción, o sea, por una igualdad. Si uno tiene esas dos cosas, puede realizar el siguiente proceso, que es la optimización. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, y el proceso es preescolar, básicamente, porque el problema es que yo tengo dos variables y no sé trabajar con dos variables. Entonces lo que hago es, paso 1, despejar. Me pongo a despejar de ¿dónde? Del dato que tenemos, ¿no? Me pongo a despejar de la estrellita. Entonces vengo a estrellita, que es mi dato relevante, o sea, mi restricción. Entonces tenemos a más b al cubo es igual a 108.
Despejamos una de las dos letras. ¿Cuál les parece que es más fácil despejar? Da igual cuál despejen, no importa cuál. La A. La A, ¿no? La A ya está casi despejada. La A es igual a 108 menos b al cubo. Listo, ya despejamos. Ese es el primer paso. Despejar una de las variables. Y el otro paso, caso 2. El paso 2, no caso 2, es agarran la función, la que uno quiere maximizar o minimizar, en este caso maximizar, que es una función f de a y b, pero es a por b, pero son dos variables lo vamos a ver en mate 3, yo estoy en mate 2, así que quiero sacarle una dificultad a esto, o sea, sacarle una variable. ¿Cómo hago? Bueno, justamente a lo reemplazo por lo que conseguimos. Entonces, en vez de escribir a, escribo 108 menos b al cubo, todo esto por b, ¿sí? Lo podemos dejar así o podemos hacer la distributiva, como quieran. Voy a hacer la distributiva para que se vea mejor. 108b menos b a la cuarta. Y esto sigue siendo mi función de a y de b. Pero ¿qué pasó con mi función de a y de b? Ahora de repente es una función de b. Entonces esto es optimización. Es sacarse de encima una variable. Nosotros partimos del problema de que era una función de dos variables y ahora es una función de una sola variable. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, sí. Despejas una variable de una función y lo pones en la otra función. Y listo. ¿Y qué ganaste? Que la función que era de dos variables pasa a ser de una sola. Y bueno, de acá en más, carita feliz o pulgares arriba, como siempre digo, ya está, ya lo resolvimos. Porque ahora yo quiero maximizar, o sea, yo quiero encontrar el máximo de f de b. ¿Y cuál es f de b? Es 108 b menos b a la cuarta. ¿Y cómo se hace esto? ¿No? Acá ya caemos en lo que ya sabemos hacer. Entonces, gracias a la optimización, resolvemos un problema que no sabríamos resolver, pero lo transformamos en uno que sí sabemos, ¿no? Porque esto ya lo sabemos resolver de las últimas dos clases que tuvimos, ¿no? Encontrar máximos y mínimos de este tipo de funciones es muy sencillo, de hecho lo vamos a hacer para recordarlo, pero hasta acá terminó la optimización, ¿no? En matemáticas se usa mucho el cuadradito para decir que hasta ahí llegó, ¿no? Hasta acá llegó el tema nuevo, de ahora en más simplemente voy a buscar el máximo de eso, pero ya sabemos hacerlo, ¿sí? Optimizar es eso, es ese despeje y sustitución en otra fórmula. Y listo. Vamos a tratar de encontrar ese máximo. ¿Cómo se hace? Bueno, sencillo. Primero buscamos los puntos críticos. Los puntos críticos, ¿cómo se obtienen? Derivando. Así que hago f derivada de b, que es, bueno, 108. Uy. Ahora sí, 108. La b derivada se transforma en un 1, así que no lo pongo más. Menos 4b al cubo. ¿Sí? Bajo el 4, me quedo al cubo y listo. Bueno, ahora queremos que f tilde sea igual a 0. O sea, encontrar los puntos críticos es igualar la derivada a 0. ¿Sí? Parece difícil el despeje, pero no lo es, por suerte, porque son poquitos términos. Vamos a ver cómo sería. Me queda 108 menos 4b al cubo. Tiene que ser exactamente igual a 0. Así que el despeje, ¿cómo queda? Pasa el 108 para el otro lado restando. ¿Sí? Pasa el 4 dividiendo con su menos. Y esto me queda b raíz cúbica. ¿Sí? Ese sería el despeje de b y este sería mi punto crítico. Si quieren lo hacemos, a ver cuánto da, o si alguien lo hizo. 3 puede ser que. Puede ser, a ver, ojalá. Tan redondo, a ver. 10 dividido 4. Sí, da digo, 2. porque te da 27. Sí, 27, exactamente. Ahí lo tenemos. El punto crítico es 3. Buenísimo, este ejercicio me encantó. Punto crítico es 3. Faltaría ver si el 3 es un máximo o un mínimo. Uno espera que sea un máximo porque el ejercicio pide encontrar un máximo. Así que esperemos que sea un máximo. Pero bueno, nada.
antes de rezarle a los santos para que sea un máximo, es mejor encontrarlo. Encontrar la respuesta sería volver a derivar. ¿Sí? Vuelvo a derivar, así que me queda el 108 perece, el 3 baja y multiplica al 4, así que me queda un menos 12, b al cuadrado. Y la segunda derivada, así como está, no me sirve. Yo lo que quiero es la segunda derivada aplicada en el punto crítico. En este caso me queda menos 12 por 9, que no importa cuánto da, lo que importa es que esto es menor que 0, así que si es menor que 0, ¿no? Negativo por positivo da negativo, entonces hay un máximo en 3. Así que efectivamente encontramos el máximo, y el máximo es cuando b vale 3. ¿Sí? Si b vale 3, b igual a 3, hay un máximo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta al problema, no? Decía encontrar dos números tal que la suma de uno con el cubo del otro es 108 y el producto es máximo. Bueno, ya sabemos que b vale 3, nos faltaría saber cuánto vale a. Esa moto me dejó sordo. ¿Cuánto vale a? Bueno, uno despeja de cualquier lado. Por ejemplo, de acá, ¿no? Tenemos, voy a recordarlo, a vale 108. Entonces sabíamos que a igual a 108 menos b al cubo, si no me falla la memoria. Entonces a en realidad ¿cuánto vale? Vale 108 menos 27, ¿sí? Entonces a vale 81. Sí, cuando la pizarra responda. Escribo 81, muchas gracias, ahí estamos, 81. Bueno, y listo, terminamos. Por medio de la optimización encontramos el máximo de algo que uno a priori no sabría encontrar. Bueno, no responde la pizarra. Quedaría por ver si de verdad da, pero bueno, sí, obviamente va a dar, porque 81 más 27 efectivamente da 108. Y después uno podría graficar A por B, pero bueno, eso lo vamos a ver por ahí mejor en Mate 3. O probar con otros números y ver si con alguno podés superar a este producto, ¿no? Porque acá lo que estoy afirmando, que 3 por 81 es el máximo producto que podés encontrar de todas las combinaciones de números que dan 108, ¿no? Eso es lo que encontramos acá, ¿no? Es la máxima combinación de números que nos dan 81. Y bueno, eso ha sido optimización. Es un proceso que otra vez es muy sencillo porque es simplemente despejar y después caer en lo que ya sabemos de extremos, ¿sí? Yo acá tengo un montón de ejercicios de optimización, los pueden pensar. De hecho ahora los voy a leer y les voy a aconsejar cuál pueden hacer con lo que vimos. Pueden hacer todos porque de optimización no hay más nada que decir, ya dije todo lo que tengo que decir. Pero no pretendo que ya estén re cancheros con el tema. Así que nada, si quieren practicar alguno en la semana de este tema, podrían practicar los siguientes. El 5 es casi igual al que hicimos. El 2 es casi igual al que hicimos. Bueno, el 4 ya lo hicimos. El 5, 4 y 2 ya están hechos. El 1 y el 3 son un poquito más difíciles porque los van a tener que pensar. Pero bueno, si quieren hacer alguno, vamos a ponerle dificultades. Dificultad moderada. Y dificultad interesante. ¿Sí? Entonces, nada, si quieren practicar este tema, hagan el 5 y el 2. Y si les salen de taquito y ya entendieron el tema, bueno, anímense a pensar el 3 y el 1. Si no, igual vamos a arrancar la clase que viene por ahí, por el 1 y por el 3, como para cerrar el tema. Y para culminar con derivadas. ¿Ok? Bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Porque dije demasiado, creo. No sé, ustedes dirán. Resumiendo, les dejo estos 5 ejercicios para que hagan pronto. Así cierran un poquito el tema de recta tangente y extremos. Además les dejé uno de polinomio de Taylor para ver si pudieron entender ese tema. Y cuando quieran practicar optimización, ahí tienen algunos más también para realizar. La idea es que la semana que viene empecemos, aunque sea un poco, con integrales.
que sería el último tema de matemática. Vamos. ¿Todo bien por Perfecto, aquí? profe. ¿Se entendió más Bueno. o menos? ¿Fue mucho, fue poco, muy lento, muy rápido? Fue bastante, pero con un poco de repaso se va a entender mejor. Excelente, excelente, así me gusta. Yo Gracias, quedé, Nico. a ver, no, por favor, yo quedé en, a ver, recordemos, ahí Romina me iba a mandar uno con un seno, una tangente y algo más. Yo ahora lo miro a ver si se puede llegar a esa expresión, qué tan difícil es, y lo mismo con el de Daniel. Daniel también llegó a una derivada que era fea, me fijo si es fácil reducirla hasta la expresión que tenemos, o si necesitan alguna identidad que por ahí no vieron. ¿Sí? Yo ahora pásenmelos y los chusmeo, y para mañana se los subo paso por paso, y si no cualquier cosa me preguntan, les hago un videíto o algo de eso. Estamos. Buenísimo. Muchas Perfecto. gracias. No, por favor. Buena clase. Bueno, qué bueno. Muchas gracias, profe. Buenas noches. No, por favor. Saludos a ustedes, buenas noches. Excelentísima clase. Buenas noches, Vale. Nico. Hasta Muchas luego. gracias, ahí subo Nico, todo. gracias. No, por favor, gracias. Chao, Chao, profe. profe, gracias, buenas noches. Hasta luego. Nico, En la linda. Sí, decime. con respecto al final de Mate 1, Sí. dijo Luis que iban a dar una clase de repaso, ¿puede ser? Sí, ya están publicadas las fechas, de hecho. Sí, ah, la fecha de la clase no. Las fechas de la clase sí, están subidas a... no, la verdad, si te digo a dónde, me confundí ahora, pero me parece que están en el Facebook de la carrera y en el campus administrativo de la carrera. Dale, buenísimo. Ahora Sí, lo- ahí están subidas las fechas con los días de tutoría de cada profesor. ¿Sí? Ok, buenísimo. Y todo en el mismo formato, ¿no? Como el final anterior. Sí, todo igual, sí, todo sigue hasta... ya en diciembre seguramente sean presenciales, pero por ahora sigue virtual. Ok, buenísimo. Gracias. No, por favor. Aileen, Buenas noches. buenas noches. En el cronograma no, porque no es de esta materia, sino que es para todos los que deban mate 1. No sé si la pregunta era lo mismo que decía Juan o me preguntabas otra cosa, pero no, eso no está acá en este campus por ese motivo. Está en el campus general de Ferroviarias. Ahí están esas fechas de tutorías. Ok, buenísimo. Gracias. No, por Buenas favor. noches. Buenas noches, Buenas Emilio. noches. Bueno, ahora sí nos vemos entonces. Ya en un Listo, ratito profe. les subo todo esto. No, Muchas gracias. Buenas noches. Dale. Gracias por la clase, profe. No, por favor, gracias a Vale, ustedes. buenas noches. Un abrazo, chicos. Hasta prontito.